Hola, soy Mari Carmen Pastor y hoy vengo a hablarte de un tema muy interesante. Siempre digo lo mismo, pero es que a mí me parecen todos estos temas muy interesantes, y es cuando te quedas en último lugar. Y dirás, ¿qué significa esto de cuando te quedas en último lugar, ¿no? Bien, es una posición interna que tenemos en torno a los lugares que ocupamos en nuestros sistemas, ya sea en nuestro sistema de origen o en nuestro sistema de trabajo, pareja, etc. Siempre hay un lugar interno. Y te lo enseñaré con los muñecos para que puedas verlo y puedas pensar cómo te verías si tuvieras que hacer una visión de muñecos en un tablero, que es como con una de las herramientas que yo trabajo. Bien, entonces, ¿cómo afecta este lugar que yo tengo en mi sistema, ¿no? A nivel de terapia sistémica, a nivel de constelaciones familiares, una de las cosas que son importantes es el lugar que yo ocupo en un sistema, ¿sí? Todo el mundo tiene un lugar concreto que no puede ser ocupado por nadie más, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy la madre en un sistema, no puede ocuparlo nadie más. Si hay alguien que quiere ocupar mi lugar, va a generar una descompensación o una distorsión de ese sistema, porque no pueden haber dos personas en el mismo sitio. Es como si yo ahora, por ejemplo, estoy aquí sentada y viene alguien que se quiere sentar en mi lugar. Se va a tener que sentar encima mío y por lo tanto me va a chafar, así que va a generar una incomodidad. Pues esto es un poco lo mismo en los sistemas, con la diferencia que si, por ejemplo, una mamá o un papá dejan su lugar porque no están mirando al sistema, porque se marchan, porque son excluidos o por 1000 motivos, ese lugar sí que va a quedar internamente en el sistema, va a quedar libre. ¿Qué pasa? Que los niños son como escáneres que van a observar y a detectar dónde está colocado cada uno. Si mamá está disponible, si papá está disponible, si yo ocupo el lugar de hermano que me corresponde o de primer hermano o último. Todo esto es un tema interno que tenemos y es algo que se percibe. Es difícil de explicar con la razón, pero estoy segura que me estás entendiendo, porque si tú te pones a observar dónde es tu lugar en el sistema, ya sea en tu familia nuclear, la que has formado, si es que la tienes, o en tu familia de origen, en donde estés situada, estoy convencida que vas a saber de lo que te hablo, porque tú sabes cuál es tu lugar, si te miran bien, si no te miran bien, si te sientes reconocida, si no, si hay un lugar para ti, si sientes que perteneces o no perteneces al sistema. Entonces todo esto va a generar un daño o una cosa buena en función de cómo pase todo esto, ¿vale? Entonces, cuando nos colocamos en último lugar, lo que vamos a conseguir es ser posiblemente invisibles, no tenidos en cuenta, ninguneados. Muchas veces hay personas que se preguntan por qué los tratan mal o por qué no los tienen en cuenta. Pregúntate, entonces, ¿dónde te estás colocando en tu sistema o en ese sistema en el que estás? Porque muchas veces en el sistema laboral pasa eso, que nos colocamos en un lugar de invisibilidad y entonces nadie nos ve. Y entonces por ahí tiene que ver con nuestro sistema de origen siempre, ¿vale? Siempre digo que el alma, o decía una terapeuta con la que aprendí, el alma también va al trabajo, ¿vale? Yo me llevo mi mochila de lo que soy a un trabajo, no la dejo en casa, porque eso es imposible. Hay gente que dice, no, yo separo el trabajo de mi vida personal. Sí, se puede separar hasta cierto punto, pero es difícil separarlo del todo, porque somos lo que somos en todas partes. Aunque luego vayamos haciendo como personajes, ¿no? Que esto también es tema para otro vídeo, pero un poco sería esto lo que nos ocupa, ¿no? Bien, entonces ahora te voy a explicar con unos ejemplos de muñecos, te voy a explicar la imagen interna de qué significa estar en último lugar a nivel interno. Bien, pues ahora te voy a poner algunos ejemplos en torno a el último lugar en el que nos podemos situar en una relación y en nuestra vida, de manera que esto nos generará problemas de relación o de tenernos en cuenta o de ser escuchados o de poder desplegar lo que somos en nuestra vida, ¿vale? Pues imaginaros esta chica, ¿vale? Que se pone en un trabajo, por ejemplo, y resulta que tiene unos compañeros, ¿vale? Que están aquí como reunidos, y daros cuenta cómo esta chica está como fuera del grupo. Es que hay un grupo, están reunidos, están hablando, pero ella se siente como fuera, ¿vale?
Entonces, este es un lugar que ha acogido y es interno, ¿eh? No hablo de que luego en la vida real esto sea tal cual, ¿eh? Pero sí que hay un lugar interno que esta chica se está colocando como para atrás, ¿vale? Entonces, todos los patrones que generamos o que desplegamos en nuestra vida actual siempre vienen de cuando éramos pequeños, siempre. Esto es en el 100% de los casos. Y ahora os voy a poner en esta situación de vida laboral a esta niña, por ejemplo, en su vida de pequeña, con sus papás, ¿vale? Y entonces imaginaros, por ejemplo, que aquí hay un papá y una mamá que están discutiendo, están gritando, están peleándose, y esta niña siente que nadie la mira. Está en un lugar en el que nadie la mira. Y esto es la dinámica habitual de la familia. Peleas, broncas, gritos, a mamá se le murió su mamá y no lo ha superado, esta mamá ya no está, y entonces ella está dolida con el marido porque a lo mejor no ha estado por ella, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podríamos ir sumando diferentes casuísticas que van a generar que esta niña no sea mirada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que aprende a nivel interno esta niña? Esta niña a nivel interno, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo tipo, porque al final no hablo de nadie en concreto, esta niña lo que va a aprender es que nadie la está mirando, que no hay energía para ella, que no la atienden, que no la cuidan y que solamente se preocupan de lo que está pasando aquí. Entonces esta niña se va haciendo mayor, vamos a poner... Imaginaros que aquí ya tiene 15 años, imaginaros que aquí tiene 25 y está un poquito perjudicada porque tiene ahí como el pie roto, y entonces se pone en la vida a trabajar, y entonces su aprendizaje ¿cuál ha sido? Que viene de un entorno en donde no se la ha mirado. Entonces, como no se la ha mirado, ella aprende a que es invisible. Entonces, ¿qué hace? Se coloca en último lugar. Entonces estos compañeros no la tienen en cuenta. Y saben que está, pero no la escuchan, no toman en cuenta sus ideas, no comparten con ella el trabajo, si se quedan fuera del trabajo tampoco cuentan con ella. Entonces esta chica se siente no tenida en cuenta, y esto es lo que genera una vida en la que de niña no se ha tenido en cuenta. Podría ponerte muchos más ejemplos, pero este sería uno de ellos, en el que podemos ver cómo una mujer o un hombre, en cualquier caso, puede estar en un lugar interno donde se ponga en último lugar. Te voy a poner otro ejemplo que también es interesante, y sería un matrimonio, ¿vale? Un matrimonio que se casa, tiene una familia, empiezan a aparecer niños en esa familia, y esta mamá es una mamá entregada, abnegada, que siempre está por sus hijos, que apenas se cuida, y entonces cuando le pido a esa persona ficticia que ponga su imagen de la familia, ella podría en este caso hacer esto, ¿sí? Entonces imaginaros que aquí pone al marido, aquí pone a los niños, y ella se pone en este lugar, ¿vale? Entonces ya de partida es una imagen extraña porque ya no hay relación de pareja, ¿vale? Si os fijáis aquí no se miran, por tanto es difícil que en esta relación de pareja la cosa funcione bien, porque realmente no hay una conexión, no hay un equipo que esté haciendo ese trabajo de crear o de construir a la familia. Hay una persona, una mujer, que es abnegada y que está con sus hijos, pero internamente siente que no puede ocupar su lugar. ¿Por qué? Porque de pequeña, lo que he explicado antes, todo ese despliegue que he hecho antes, por diferentes motivos, esta mujer siente que no ha tenido un lugar, o que no ha tenido una voz, o que no se le ha tenido en cuenta, o que no se ha escuchado su necesidad. Entonces va a tender, ¿vale? Su tendencia va a ser a colocarse en un lugar donde no la miren, donde no la tengan en cuenta, y justamente ella piensa que es que no la tienen en cuenta afuera, pero es que el tema es interno, es un tema interno de esa persona. Entonces, en un trabajo terapéutico podríamos ir haciendo que ella fuera recuperando poco a poco ese lugar perdido
para volver a recuperar el lugar familiar que le corresponde en este sistema, que es el lugar de protagonista. Porque en un sistema familiar, como bien sabéis, papá y mamá son los protagonistas, son los mayores, los que han creado la familia. Si no hay papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, ahora que tenemos diferentes conceptos de familia, no habría estos niños, porque no se daría que se generara vida. Por tanto, ellos son los primeros en llegar al sistema. Entonces, ellos son los segundos. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta, sobre todo en entornos de cuando hay niños, porque la mamá tiende siempre, o la mayoría de veces, a volcarse de tal manera en los hijos que se olvida de sí misma. Y entonces esto puede traer bastantes problemas, porque esta mamá está haciendo ejemplo con estas niñas, ¿sí? Su manera de funcionar va a ser ejemplo también para estas niñas de cómo colocarse en la familia. Y seguro que habrá alguna que las siga y haga lo mismo y replique lo mismo que mamá, por amor, por fidelidad, por yo te sigo. Entonces todo esto es el amor ciego de los niños, ¿no?, que decimos en terapia. Entonces este sería otro ejemplo que nos podríamos encontrar en relación a quedarse en último lugar, que esta es la imagen que te decía antes, que la dejaremos así para que la veas clara, que a nivel visual ya se ve que es difícil tener una relación aquí, ¿no? Entonces te preguntarás cómo se hace esto, ¿no? Pues normalmente, si tú ahora te sitúas en la imaginación de que tú pudieras tener que colocar estos muñecos y yo te pidiera que colocaras la imagen de ti con otra persona, seguramente, y ahora voy a hacer algo ficticio, seguramente tú tendrías una imagen interna de colocación. Quizás sería esta, quizás sería esta, quizás sería esta, ¿sí? Pero todos tenemos una imagen respecto de las relaciones o del lugar que ocupamos en una relación. Entonces, esta es una técnica proyectiva que la llamamos, que utiliza, que tira del cerebro derecho y que va a hablar del inconsciente, enteramente del inconsciente. Y es una técnica muy, muy interesante que da muy buenos resultados en terapia y que sirve para traducir esa parte inconsciente, llevarla al consciente y hacer que la persona vea cosas que de otra manera no vería. Bien, entonces después de estos ejemplos que te he puesto en práctica con los muñecos, con una técnica que utilizo mucho, te animo a que te preguntes cómo es esto en tu vida, dónde estás colocada o colocado en torno a tu vida, a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tu pareja, porque si descubres o intuyes o empiezas a indagar en dónde estás colocado o colocado, seguramente descubrirás cosas y descubrirás posiblemente dinámicas internas que tienes que hacen que los demás también te lean desde ahí, ¿vale? Como te he explicado en los muñecos, o sea, si yo me sitúo en un lugar de invisibilidad, lo más probable es que el que tengo delante no me escuche o hable, pero haga caso omiso de lo que yo diga. Entonces puede ser que tenga que ver con algo de esto. Podría ser, también podría ser con otras cosas, pero en principio como que normalmente estos temas suelen ser con el lugar que ocupo o en el lugar donde me coloco, ¿vale? ¿Cómo empezar a poner remedio a esto, ¿no? Ya que te digo cuál es el problema o dónde está situada la herida, al menos también me gusta en cada vídeo darte como pequeños consejos para que tú puedas hacer algo con eso, al menos empezar a mirar conscientemente, ¿no? Porque yo siempre digo que el camino de la vida es un caminar consciente. Cuando yo camino dormida, desconectada, alienada de mí, lo más probable es que vaya viviendo dejándome llevar por el río, dejándome llevar por esa corriente en la que no voy a dominar nada. Entonces, si puedo empezar a despertar, si puedo empezar a ser consciente de lo que me pasa, de mis necesidades, de cómo me siento, de dónde me coloco y cómo me coloco, voy a empezar a darme cuenta de cosas que antes no veía, ¿vale? Desde la Gestalt hablamos de tres patas o de tres bases o como pilares que son muy importantes a la hora de moverse o a la hora de funcionar. Uno sería la presencia, ¿vale? Presencia no me refiero a
presencia de qué bonita estoy o cómo voy vestida, que también podría ser, ¿eh? Tiene que ver con mi presencia en mí, en estar presente, en estar aquí, en darme cuenta de lo que me está pasando, de dónde estoy colocada, de todo esto que te estaba diciendo, ¿eh? Dónde estoy colocada, cómo me muevo, en qué dinámicas me meto, veo lo del otro, porque es muy típico, yo puedo ver lo del otro, pero muchas veces no veo dónde yo estoy metida. O sea, ¿qué estoy poniendo yo en una relación para que esto sea así? ¿Vale? Porque muchas veces, la mayoría de veces la relación, siempre, es el 50%. Si yo puedo ver qué estoy generando yo para que la relación sea de esta manera y cambio mi 50%, o al menos una parte, podría hacer que la relación también cambie, ¿vale? Entonces, que las dinámicas al menos cambien, porque yo me situaré en otro lugar, en otra posición. Tiene que ver con lo de los muñecos, ¿eh? O sea, mi mirada interna sobre algo o mi posición interna sobre algo irá en función de dónde estoy colocada, de dónde siento que estoy colocada. Por tanto, lo primero sería la presencia en mí, la presencia en mi vida, la presencia en lo que me pasa, estar presente. No sé si te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, pasas el día y cuando acaba el día piensas, ¿qué he hecho? No me acuerdo de nada de lo que he hecho, lo he borrado, he estado como alienada, ¿no? Desconectada, y he funcionado en piloto automático. Pues esto es justo lo contrario de la presencia en torno a esto, ¿vale? Luego estaría la consciencia. ¿Y qué entendemos por consciencia? Pues ser consciente, aparte de la presencia que hemos hablado ahora, ser consciente de cómo me muevo, de qué hago, de lo que digo, de qué provoco en el otro, leer al otro, leer al entorno, lo que pasa en el entorno, para yo también poder ver cómo me sitúo, cómo me coloco, ¿vale? Por tanto, aquí hablaríamos de conciencia. Y la conciencia implica que si yo veo que algo no está demasiado bien o no he actuado demasiado bien, tomo conciencia, lo veo desde la presencia y con la conciencia puedo hacer algo. Si yo no veo dónde estoy metida, no puedo hacer nada con eso, ¿vale? Y lo tercero sería la responsabilidad. Recuerda, presencia, conciencia y responsabilidad. ¿Y qué quiere decir la responsabilidad? Pues como te he comentado, si toda relación es un 50%, significa que yo también he puesto algo para que eso sea así, ¿sabes? A veces decimos, si dos no quieren, si uno no quiere, dos no se pelean. Sería un poco eso, ¿no? Si yo pongo también de mi parte para un conflicto, ese conflicto va a ir a más, ¿vale? Y te digo esto y realmente también me lo estoy diciendo a mí, porque yo también me encallo en cosas en la vida, yo también me meto en conflictos, yo también soy crítica muchas veces. Bueno, pues también tengo mis cosas y estoy en ese camino de aprendizaje igual que tú, ¿vale? No quiere decir que porque yo esté acompañando a otras personas en ese camino, yo no lo tenga que caminar igual. Yo también lo camino, yo también tengo a un terapeuta que me ayuda a ver y a ser consciente de cosas que no veo. Por tanto, es importante que ese espacio terapéutico, ¿no? Si estás en algún espacio terapéutico donde te puedas dejar ayudar, donde te ayuden a mirar desde fuera, esa mirada de observador, y te puedan hacer reflexión neutra o reflexión imparcial de lo que estás haciendo, porque como al otro no lo conocen, el terapeuta suele ser imparcial, solemos ser imparciales en ese sentido, ¿no? Porque no tenemos la visión del otro, solo tenemos una visión y tenemos que tratar de hacer la vista de pájaro, como si dijéramos, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de responsabilidad, lo que estamos diciendo es, mira a ver qué pones tú de tu parte para que eso sea así, si hay algo que puedes cambiar, si hay un grado de responsabilidad en ti. Incluso a veces el no hacer también es hacer, porque si yo, por ejemplo, no estoy poniendo un límite a alguien y estoy dejando que haga conmigo lo que quiera, ahí estoy participando de eso que está pasando, ¿vale? Estoy dejando que me dejen en el último lugar si yo no pongo límite o si yo no levanto la mano y digo, estoy aquí, escucharme, porque tengo algo importante que decir, ¿sí? Porque todo el mundo tiene su parte particular, sus dones especiales, su manera, su toque de hacer las cosas. Mi sonrisa no será la misma que la de otra persona, mi manera de alegrarme no será la misma que la tuya, mi manera de enfadarme no será la misma que la tuya, y por tanto esto significa que tengo mi manera de hacer las cosas. Entonces siempre hay algo que aportar nuevo al conjunto, ¿no? Cuando trabajamos en equipo,
de las cosas más bonitas que yo he vivido y que sigo viviendo es cómo sumamos, ¿no? Si sumamos entre todos es como podemos construir realmente un proyecto en común. Entonces, esa responsabilidad del conjunto, de mi parte, mi corresponsabilidad en el conjunto de mi sistema, o ya sea laboral, familiar o de amigos, va a hacer que yo tome más conciencia de quién soy, de cómo soy y de qué pongo para que una relación o un conflicto sea como es, ¿vale? Entonces, hacemos un poquito de recapitulación de lo que estábamos hablando, ¿vale? De este quedarme en último lugar. Si ese es tu caso, mira a ver dónde te colocas, mira a ver de dónde viene ese colocarte en último lugar y mira también a ver cómo lo aprendiste, porque algo, o sea, viene de un aprendizaje y como viene de un aprendizaje podemos hacer borrón y podemos reescribir como un disco duro al final, ¿no? Yo en el ordenador sabéis que podemos borrar un archivo y volver a generarlo, o en un Word podemos borrar todo un texto y volver a generarlo. Para mí esto sería un poco lo mismo. Tú puedes borrar un patrón, ¿vale? Con cuidado, con amor, con respeto y con tiento hacia ti misma, y se puede volver a reescribir un patrón nuevo, un patrón que vaya más acorde en cómo estás ahora, porque ahora ya no te sirve quedarte en último lugar. Eso te sirvió quizá para protegerte en el momento en el que estabas, pero ahora ¿para qué? Ya no sirve. Seguramente tu situación es otra y por tanto como situación diferente también debes o necesitas, perdón, deber no, sino necesitas situarte desde otro lugar. Entonces yo te invito a eso, a que revises dónde estás colocada y si ese último lugar ya no te satisface, ya no te cuida, ya no te protege, empieza a reclamar ese lugar, empieza a ver cómo colocarte en primer lugar en tu sistema, porque es ahí donde tienes que estar. Porque en sistémica lo que decimos, en constelaciones lo que decimos es que cuando tú no estás en tu lugar queda vacío. Y esto es muy importante que lo sepas. Tu lugar es único en la vida, en el sistema social, en el sistema familiar y en el sistema universal, de universo, de seres humanos. Entonces, si tú no estás donde tienes que estar, tu lugar queda vacío. Entonces, imagínate lo importante que es que busques tu lugar, que lo encuentres y te sitúes y lo tomes de pleno derecho. Eso sería el pleno derecho del alma, ¿no? De tomar mi lugar en esta vida en la que estoy, en esta encarnación, para poder caminar, aprender y desplegar mi misión. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, sígueme en el canal, dale like para que se difunda y si quieres compartirlo, y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.